Buenas tardes, noches, hermanos. Vamos a comenzar la clase. Vamos a tener una palabra de oración para iniciarla. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí, un grupo de hijos tuyos, con el objetivo de estudiar, de conocer un poco más sobre la agricultura. Queremos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, nos dé capacidad de comprensión y poder de esa manera aprender y para aplicar lo principal para nuestra área de agricultura. Nosotros te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eh, bueno, hoy vamos a ver, a comenzar con los tipos de compostajes y vamos a ver diferentes tipos de compostajes, diferentes alternativas para hacer compost. No es una sola. Cada una presenta sus beneficios, de pronto sus inconvenientes. Nos hemos presentado varias para que usted pueda escoger la que más le convenga. Entonces, entre los de abonos sólidos, vamos a ver primero abonos sólidos, después iremos a estudiar los abonos líquidos. Y dentro de los abonos sólidos tenemos varios como el bocachi, el lombricompost, compostaje en cajones. Inicialmente hay también, o sea, vamos a estudiar el biomejorador del suelo y compostaje por oxigenación. Eh, Iniciamos con el compostaje en cajones. En cajones se refiere a esto que tenemos aquí. Son unas estructuras que pueden ser de ladrillos, ya como puede ser también de madera. Como ven, esta tiene su parte de ladrillo y su parte de madera. De ladrillo, pues porque dura todo un gran tiempo. La madera también se puede podrir porque esta madera esto está húmedo y puede ir dañando. Entonces, esta técnica se basa en la construcción de unos montones en cajones de compost formado por las diferentes materias primas para obtener abonos orgánicos semanalmente. El objetivo de esto es que semanalmente usted saca un cajón de eso para su producción, ¿ya? Semanalmente. Pero hay que llevar una secuencia. Si se rompe esa secuencia, pues no va a alcanzar para eso. Entonces, miremos las medidas y la construcción de los cajones. Se deben hacer 12 cajones. Esos 12 cajones pueden ir en una sola fila. Aquí vemos, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, 6. De este lado también hay 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Pero puedes hacer los 12 a lo largo o puedes hacerlo así. Sino que así, pues, el techo es lo principal porque esto tiene que ir en techo, ¿ya? Cubierto en techo. Entonces, ahí, pues, en este mismo espacio puedes coger estos dos y no tienes que coger todo esto largo hasta por acá. Esa es la ventaja de hacerlo de esta manera. Si no, tendrías que hacer un techo más largo y menos ancho. Entonces, son 12 cajones. Cada cajón debe tener una medida de 1 metro de ancho, como ves aquí, 1 metro de ancho, 2 metros de largo, que sería acá, y 1 metro de alto. Esas serían las medidas del cajón. 1 metro de ancho, 1 metro de largo y 1 metro de alto. Los materiales deben estar bien mezclados y homogenizados, ¿ya? Por lo que se recomienda una trituración previa de los restos de cosecha leñosos, ya que la rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de los materiales. Entre más grandes estén los más se van a demorar el tiempo. Entre más pequeño esté, más rápido es eso. El material no debe estar licuado no, en pedazos pequeños, ¿ya? Pero licuado. Aquí tenemos dos formas. Es un cajón de madera, siempre alto, donde se colocan con unos machetes, con dos machetes, uno en cada mano, comienza a picar el material que se va a postear, ¿ya? Se comienza a picar. Ahora, aquí este es un hermano que hizo, él es ingeniero mecánico, hizo esta estructura. Aquí se echa el material y va a caer acá, y aquí es como un molino, pero no tritura, no muele como tal, sino que corta. Ya, eso lo inventó el hermano y así sale el material, picado prácticamente. O también lo podemos hacer de esta manera.
esto, pues más rápido. Cuando los restos son demasiado grandes, así como por decir esto, se corre el peligro de una aireación excesiva y una desecación excesiva del montón. Se seca muy rápido, lo que perjudica el proceso de compostaje. Ahora, si se deja demasiado licuado, afecta la oxigenación. Como ven, esta parte de aquí va a afectar la oxigenación cuando es demasiado licuado el producto. Y cuando son demasiado grandes, afecta la aireación. Hay una aireación excesiva, y lo cual pues va a provocar una desecación muy rápida y es perjudicial para el compostaje. Es importante en esta parte tener en cuenta un carbono-nitrógeno que ya lo vimos en clases anteriores. Debe haber una relación carbono-nitrógeno dentro del rango del parámetro de lo normal y debe estar equilibrada, ya que una relación elevada de carbono-nitrógeno retrasa la velocidad de humificación. Cuando la relación carbono-nitrógeno está elevada, es porque hay mucho carbono en el nitrógeno. Y cuando hay un exceso, lo contrario, cuando hay un exceso de nitrógeno, cuando está la relación carbono-nitrógeno muy baja, es porque hay un exceso de nitrógeno y ocasiona fermentaciones no deseables. Cuando hay un exceso de nitrógeno. Y pues al exceso de nitrógeno provoca una relación carbono-nitrógeno muy baja. La mezcla debe ser rica en celulosa, en lignina. Puedes tener resto de poda, fajas, hojas muertas. Y en esta práctica utilizaremos el acerrín y la paja o hierba secas. También dentro de eso, y también la mezcla debe ser en azúcares. Debe tener hierbas verdes y se tiene restos de hortalizas y de frutas. Entonces, es una mezcla variada. El nitrógeno será aportado por el estiércol. O sea, los estiércoles de los animales es lo que va a aportar el nitrógeno. Debe estar dentro de la composición de la mezcla. Entonces, hay que mezclar de manera tan homogénea como sea posible materiales ricos en carbonos y ricos en nitrógeno. Y materiales secos y húmedos. Ese debe ser la regla aquí. ¿Ya? Para poder mantener la relación carbono-nitrógeno equilibrada, debes mezclar materiales ricos en carbono y materiales ricos en nitrógeno. Y materiales secos y materiales húmedos. Materiales secos, capas de material rico en carbono y capas de material rico en nitrógeno. Capas de material seco y capas de material húmedo. A veces, pues, el mismo que es rico en nitrógeno puede venir húmedo, ¿ya? Y el material seco puede venir rico en carbono. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta ahí para lograr el equilibrio por capas del mismo espesor. Entonces, para lograr esto, la mezcla tendrá capas de igual espesor alternadas de material rico en carbono y material rico en nitrógeno. El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación y debe estar en contacto directo con el suelo. Entonces, la parte de abajo del cajón debe ser tierra, o sea, debe ser suelo. Y debe haber ese suficiente volumen del montón para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación. Se tiene que mirar esa parte, la aireación y la humedad. Bueno, entonces arrancamos en el primer cajón. Recuerden que aquí vimos unos cajones inicialmente. Y vamos a decir que el primer cajón sea este de acá. Digamos que todos estos cajones deben estar vacíos cuando se va a comenzar, ¿verdad? Este también debe estar vacío. Usted comienza y llena su primer cajón que está acá de materiales. ¿Cómo lo va a llenar? Los demás cajones están vacíos. Se va a ir llenando uno por uno. Uno en la primera semana. En la primera semana, el primer cajón forma una capa de espesor de 5 centímetros. La primera parte de aquí abajo, un espesor de 5 centímetros de acerrín. Es la primera capa. Sobre el piso de tierra. Este es el piso de tierra. Se le agrega
una capa de acerrín del 5. Entonces, ahí que miras, el acerrín es un material seco y a la vez es un material rico en carbono, bastante rico en carbono, como lo vimos la vez pasada. La relación carbono-nitrógeno es bastante alta, entonces es un material rico en carbono y a la vez es un material seco. Entonces la siguiente capa debe ser todo lo contrario. Si ese material es seco, la siguiente debe ser húmedo. Si es rico en carbono, este material, la siguiente capa de encima debe ser rico en nitrógeno. Entonces, seguimos aquí. La segunda capa se le agregan 5 centímetros de desechos vegetales. Miren, este desecho vegetal está muy mal picado. Lo colocamos aquí de ejemplo para que lo vieran. Esto debe estar bien picado, no debe quedar así, porque ya saben que de esa manera se va a retardar el compostaje y segundo, va a haber una excesiva aireación y por lo tanto va a secarse muy rápido eso y perturba la parte de la humedad. ¿Ya? Entonces, sin desechos vegetales de cocina, esta capa es húmeda, porque es desecho de cocina, es húmeda y es rica en nitrógeno. Siguiente capa, 5 centímetros de hierba seca o paja. Hierba seca o paja. Entonces, la hierba seca es seca, material seco, y a la vez es rico en carbono. Entonces, miren, material seco, rico en carbono. Material húmedo, rico en nitrógeno. Tercera capa, material seco, rico en carbono. La paja debe ser una paja que no sea invasiva, de pronto que no traiga semilla allí de esa paja o de ese tipo de pasto que no se quiere, que hay unos que son muy invasivos, entonces que no tenga semilla y debe estar seca. La siguiente capa, que sería la cuarta, eh, estiércol fresco, ¿ya? No seco, estiércol de vaca es fresco, 5 centímetros. Este material no aporta nos aporta nitrógeno, nos aporta microorganismos, ¿ya? Y es un material húmedo porque viene fresco, recién puesto. O más o menos, pues, no de pronto el mismo día, pero sí que esté fresco, esté húmedo, que no sea un material que venga seco, sino que tenga su humedad. Y entonces ahí vemos que sigue cumpliendo eso. Seguidamente, después que usted hace las 4 capas que tienes ahí, aplicas una capa de espesor de 1 centímetro de cal o puede ser también de ceniza. Como vemos aquí, se le aplicó cal o ceniza, alguno de los dos que tiene. Ya haciendo esa capa, tú repites otra vez, luego repites el proceso. La de acerrín, desechos vegetales, hierba seca o paja, estiércol fresco, cal o ceniza. Y así sigue subiendo cada 5 centímetros y aquí sería 1 centímetro. Entonces haces todo y cuando termine aquí, subes siguientes 5 capas más hasta llegar aquí arriba y terminas con cal o ceniza. No importa bueno, que hiciste todo y que al final no alcanzaste a hacer las 5 capas o las 4 capas, sino que nada más te alcanzaron para 2 ya y ya se llegó hasta el final, entonces le echas la cal allí al final, debe quedar con cal. La cal también te va a ayudar para que no le llegue mosca, ¿ya? Si usted quiere evitar que le llegue mosca, entonces le echa cal al producto, le va echando la cal para protegerlo de la mosca. Entonces, eso lo haces en el primer día, ¿verdad? De la primera semana que comienza. Si en la primera semana hay presencia de lisiviados, o sea, lisiviados quiere decir escurrimiento de agua del montón, de la pila que está haciendo de compost. Si hay escurrimiento de agua, es señal de que tiene una humedad excesiva. Por lo tanto, hay que corregir la mezcla adicionando una mayor cantidad de material seco. Entonces ya miraste y viste que te salió mucha agua de esa, entonces ya tienes que agregar un poquito más de material seco para contrarrestar la humedad excesiva. No debe estar botando bastante agua, debe húmedo
pero que no bote tanta agua. Entonces, digamos que tú comenzaste un domingo, hiciste tu primer compost o el lunes, por ejemplo, a la semana de haber hecho ese primer cajón, que sería este, a la semana se traslada al segundo cajón. O sea, esto que estaba aquí, el primer cajón, que llenaste, a la semana de haberlo hecho, o sea, al siguiente lunes, si fue que lo hiciste un lunes o fuiste un martes, pues al siguiente martes, lo pasas al segundo cajón, ya, lo pasas con la pala, no importa cómo vayan cayendo las capas, lo vas a echar, está aireando ahí también, está entrando oxígeno, ¿ya? Y queda este cajón vacío. Y ese cajón vacío vuelve nuevamente a hacer todo el proceso de las 5 capas y las repites cuantas veces sea necesario hasta llegar otra vez al final, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente cada semana se traslada cada cajón. Por ejemplo, aquí tenemos el segundo cajón que ya estaba lleno, pasó la siguiente semana y pasa del segundo cajón al tercer cajón. Y del primer cajón que tenías aquí pasas al segundo y llenas nuevamente el primer cajón. Así es la secuencia, ¿ya? Esta semana, este tercer cajón lo pasas al cuarto, este segundo cajón, aquí sería 1, 2, 3, este tercer cajón al cuarto, este segundo cajón al tercero y el primer cajón al segundo y llenas nuevamente este cajón que está aquí. Y así sucesivamente vas pasando, vas pasando, vas pasando. Así que el primer cajón siempre se va llenando de algo nuevo y los vas pasando y los vas pasando. Entonces ya después el cuarto cajón lo pasas al quinto, el tercero al cuarto, el segundo acá, el primero acá, y así va quedando este siempre vacío y los va pasando. Y al final, después, aquí digamos que hay 6 cajones, después pasas a la séptima semana al séptimo cajón y comienzas a hacer otra vez 8, 9, 10, 11, 12. Cuando ya el último cajón de los 12 se llenó, ya lo dejas pasar una semana allí y de ahí ya se puede utilizar para el compost. Pero si tú quieres hacerlo mejor, de mejor calidad, lo tienes que poner a añejar, lo puedes poner sí, a añejar, podemos decir, ocurren unas reacciones interiormente que mejoran la calidad, la presentación, nuevas sustancias que no estaban cuando tú lo añejas. Y ya, pero si ya tú lo necesitas, lo puedes usar, ya está disponible en cuanto a microorganismos, a nutrientes, ya está disponible para la planta, lo puedes utilizar. Pero esto es como la gente hace con el vino, que el vino lo hace, pero el vino lo almacena y entre más añejo esté, tiene mejores características organolépticas y además de eso, pues hablando aquí del vino normal que hace la gente. No estoy diciendo que nosotros tomemos vino, sino que me refiero a la composición que tiene el vino, tiene otros elementos ahí, además del alcohol, otras sustancias que dan ciertas características organolépticas que le parecen bien a las personas. Así sucede con el agua. Se puede añejar y de esa manera se producen otras sustancias que van a beneficiar a la planta. Pero en cuanto a nutrición, después que está en el 12º cajón y pasó la semana de estar en el 12º cajón, ya usted lo saca de ahí y lo utiliza. Y ese 12º cajón se llena con el siguiente que viene detrás y así te sigues llenando. Entonces, el volteo de la pila es una forma rápida y económica de garantizar la presencia de oxígeno. Cada vez que estás pasando cada cajón al otro, oxigenando el compost. Y se necesita oxígeno porque este es un proceso aeróbico en presencia de oxígeno. Además de homogenizar también la mezcla, como se está mezclando, se está pasando, se está homogenizando por partes iguales, que todas las zonas de la pila tengan una temperatura uniforme. Aproximadamente a los 3 meses
ojo con esto, porque son 12 cajones, son 12 semanas. Cada semana tiene 4, 4 por 3, 12. Entonces, aproximadamente a los 3 meses se obtiene el abono del primer cajón. Aproximadamente a los 3 meses se obtiene el abono del primer cajón que se preparó. Si usted es fiel y semanalmente realiza el ejercicio, cada semana tendrá un cajón con abono orgánico listo para utilizar. Después de los 3 meses ya tú sabes que tienes un cajón semanalmente para utilizar si sigues el proceso normalmente. ¿Ya? Entonces, ese es el compostaje en cajones. Se requiere dedicación, perseverancia y responsabilidad en esa labor. Bueno, yo voy a dejar un espacio aquí para alguna pregunta referente a esta parte. Si alguno no entendió algo en el proceso, puede decir, hermano, no entendí esto, o alguna pregunta que tenga. Sí, hermano, una pregunta. Aparte de las hojas secas, ¿también hay que picarlas o hay que poner simplemente las hojas y el pasto así como están? Las hojas, si las puede picar lo mejor que pueda, es mejor. Ya, porque entre más gruesas estén, más se demoran en descomponerse. Depende del Listo, tipo de hoja, pues hay hojas más pequeñas. Por ejemplo, las hojas del árbol de arrayán son muy fáciles de descomponerse. Esas no es tanto, pero hay otros tipos de hojas que son más difíciles. listo. Otra pregunta. Usted decía que com- comenzaba con 5 centímetros de acerrín, después 5 centímetros de materia, bueno, carbón, nitrógeno, después carbono, Sí, carbono, nitrógeno, y así hay un momento en que se le echa tierra o todo ese metro, todo no, eso este no lleva tierra, este no lleva tierra, lleva ceniza o cal, pero tierra no se le, la tierra única es abajo, el suelo. ya listo. Es que hubo un momento en que se me fue el internet y esta justamente fue la parte donde yo estaba tratando de ver, o sea, es cada 5 centímetros es materia húmeda, seca, húmeda, seca, húmeda, seca, hasta completar el metro de altura. ¿Cierto? Sí, hasta completar el metro de altura que es el llenado del cajón. Listo, perfecto, gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Necesariamente tienen que ser los 12 cajones, no puede ser menos de 12, ¿no? Sí, necesariamente son los 12 cajones porque ese es el periodo de tiempo en que este método obtiene un compost donde tiene las características organolépticas y la parte nutritiva, los nutrientes biodisponibles para la planta. Ese es el tiempo. Ahora, ustedes ya saben que el proceso de fermentación del compostaje tiene unas reglas termodinámicas o de calor, de temperatura. Entonces, a esos 12 cajones, o sea, son 12 semanas, ya el proceso de subida de la temperatura queda en cierta parte estable y después comienza a descender, ahí ya completamente ha descendido a temperatura ambiente. Nunca deben de utilizar el abono cuando todavía está botando humo. Eso quiere decir que el proceso de compostaje no ha terminado. ¿Ya? Entonces, a los 12 meses, perdón, a los 12 cajones o a las 12 semanas desde que inició el primero, ya ese cajón 12 cuando se llenó, han pasado 12 semanas. Ese fue el que comenzó desde la primera semana. Y ahí ya ha hecho todo el proceso. Y vuelvo a
Después de eso lo puedes utilizar. Pero si tú lo quieres añejar para que tenga mejores características organolépticas y se produzcan otras reacciones internas allí que mejoran la calidad del producto, entonces lo puedes dejar mucho más tiempo y de esa manera se produce un abono mucho mejor. Pero en cuanto a utilidad, a los 12 cajones o a las 12 semanas ya está listo el cajón, no todos los 12 cajones, repito, no todos los 12 cajones, el cajón 12. Porque acá el Entonces, objetivo cuando, es conseguir un cajón por semana ya listo para utilizar. claro, cuando usted menciona añejar, usted está refiriendo a simplemente dejarlo más de una semana, digamos, 2 semanas más o tres Ah, sí, semanas. claro, más. Puede durar Claro, hasta un año ahí metido. Porque es que hay gente que va haciendo eso, hay gente que va almacenando, después de hecho lo almacena. Como tienen mucha producción de abono, tienen demasiada, entonces van almacenando, van utilizando una y otra la van almacenando, donde hay bastante producción de abono. Entonces, entre más almacenado quede, mucho mejor es la calidad del abono. listo. Otra pregunta. ¿Y a ese almacenado del cajón número 12 le podríamos agregar microorganismos? Sí, también se enriquece. A este supuestamente tiene microorganismos, ¿por qué? Porque tiene estiércol de vaca. Y el estiércol de vaca es el que aporta los microorganismos allí, además del nitrógeno y material húmedo. Entonces, esto me serviría también como materia orgánica para mi tierra, para mi terreno, aparte del compostaje. Sí, claro. Listo, gracias, gracias. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces pasemos a la siguiente presentación. El siguiente tipo de abono sólido es el abono orgánico fermentado tipo bokashi. Este tipo de abono es mucho más rápido, por eso lo utilizan mucho. Usted sabe que nosotros todos andamos en la carrera y queremos todo más rápido, entonces es útil por eso. Bueno, aquí vamos a, bokashi quiere decir fermentación. Vamos a hacer una práctica acá, tonelada, una tonelada de abono. Pero si usted no necesita esa cantidad, pues hace las diferentes. Una tonelada, bueno, hay medidas en diferentes países, te buscan esta está hecha como para Colombia, ¿no? En Colombia una tonelada son 80 arrobas, una arroba son 25 libras en Colombia. 25 libras es una arroba. 80 arrobas es una tonelada. Entonces, cuando hablamos de bultos, no sé si ustedes conocen este material, que son como unos sacos. Aquí en Colombia es muy común porque se trabaja en base a estos sacos aquí en Colombia. Entonces, para maíz, para frijol, para todos los empacan en estos materiales. Son como unos sacos. eh, y lo hicimos en esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos bultos o sacos. No sé, en otros países hay unas partes que le dicen chus, en otras partes, eh, ahora no me acuerdo cómo es que le dicen. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Son 10 bultos de acerrín, 2 bultos de cal agrícola, 20 bultos de gallinaza sana o también de boñiga, ¿ya? 20 bultos de cada uno de ellos. 4 bultos de carbón vegetal, este es opcional. 2 galones de melaza o miel de purga,
un bulto de salvado de arroz o de salvado de trigo, 2 libras de levadura, 2 libras de levadura de pan, levadura de hacer. Es opcional, pero es bueno que lo tengamos, ¿ya? Porque la levadura es la que va a provocar la fritación. Es como cuando usted va a prender algo y usted le echa gasolina. La gasolina hace que aprenda con fuerza. La levadura del pan es la que hace que la fermentación arranque con esa fuerza. Si no le echas, ella se hace. Es lo mismo como cuando usted hace el pan madre, que no le echa levadura para hacer pan. El pan madre, pues al final se fermenta, pero dura mucho más tiempo el proceso. Cuando le echas levadura de hacer el pan, eso es rapidito que ya fermenta. O sea, ya hace el proceso fermentativo del pan. Igualmente, sucede acá. Si la tienes ahí, prende con fuerza la fermentación. Bueno, expliquemos un poquito de cada uno de ellos. El acerrín es un material rico en carbono, ¿ya? Rico en carbono y es un material seco. Rico en carbono se demora mucho más tiempo para transformarse, para descomponerse, a ser más rico en carbono. Y es un material seco. Nos aporta esa parte. Material seco, recuerden que hay un material seco y material húmedo. Aquí hay material seco, rico en carbono. La cal agrícola nos aporta a nosotros para el tema del pH, manejo del pH, nos aporta también calcio, que es muy importante. El calcio es importante para el producto. Entonces son 2 bultos de cal agrícola en este tipo. Ingredientes para una tonelada: 20 bultos de gallinaza sana, se recomienda que esté sana la gallinaza, o de boñiga o de estiércol de ganado. ¿Ya? A algunos les gusta la gallinaza porque da un buen aporte de nitrógeno, un buen aporte de nitrógeno. Otros, pues la boñiga, cualquiera de las dos que usted consigue. Depende de lo que usted tenga. Tenemos también 2 galones de melaza o miel de purga. La melaza o miel de purga es un producto de la caña de azúcar. Entonces aporta carbohidratos. Aporta carbohidratos. Además de eso, aporta una múltiple cantidad de minerales que van a ser importantes para el abono, ¿ya? Y esos azúcares son los microorganismos. Recuerden que la gallinaza e inclusive la boñiga te aporta microorganismos y la gallinaza también. Entonces, esos microorganismos son los que van a hacer el proceso fermentativo. Igualmente con el tema de la levadura de hacer pan, que es una levadura, un hongo. Es de ellos, para que ellos coman bien, esos microorganismos, tenemos los azúcares que vienen en la melaza. Y en la melaza, además del azúcar, para los microorganismos, también nos aporta una cantidad de minerales. Un bulto de salvados o salvado de trigo. Este material es un material, bueno, el de la gallinaza ya habíamos dicho que era un material rico en nitrógeno y húmedo. Este nos aporta muchos minerales que venían en la caña de azúcar y nos aporta también para el tema de los azúcares. Y es un material pues que está húmedo porque esto se va a agregar al agua, se va a echar en agua, entonces va a estar allí. Este nos aporta el salvado, nos aporta también, es un material más fácil de descomponer que el acerrín, pero nos está aportando rico en carbono y es un material seco, pero de más fácil descomposición porque miren la composición que trae. Y ahora, si el acerrín que tú tienes es un acerrín más polvo, por decirlo así, porque el acerrín lo puedes volver polvo, más rápido es la descomposición, igualmente que el salvado de trigo. Además, el salvado de trigo también tiene minerales ahí incluidos que en el proceso fermentativo quedan más biodisponibles para la planta. Tenemos también las 2 libras de levadura de pan. La ponemos como opcional porque de todas maneras el proceso se funciona sin echarle eso, pero se demora muchísimo más tiempo. Y como este sistema del bokashi
su principal, que la gente lo busca es porque es más rápido para que el abono esté. Entonces, con la levadura de pan, el proceso fermentativo arranca con más fuerza y arranca en menor tiempo. Entonces, ¿cómo hace la preparación? Realizar una mezcla. Bueno, yo este es el que más quizás utilizo más aquí en este momento. Aunque yo todo esto que estoy acá, si ustedes ven, pues yo he estado en la práctica de esto porque yo he estado en diferentes lugares, fundaciones, y en cada uno pues practicábamos más uno que otro. A veces practicábamos dos en los cultivos, y entonces pues, he visto los resultados con todo. Ya. La ventaja es la velocidad en que está. Entonces, quizás el que en la finca en este momento más utilizo es en la preparación de los abonos. ¿Qué se hace? Se hace una mezcla homogénea de los materiales. Usted coge todos los materiales, todos esos bultos y los revuelve. El de la cal, el carbón, si lo tiene, el carbón debe estar pulverizado. El carbón debe estar pulverizado. Cada uno de esos bultos los almacena. Ahora, por aparte, líquida, en la parte líquida, pues agua, el agua, ahí disuelves la melaza y disuelves la levadura de hacer pan. ¿Ya? Aquí ya viene una parte importante, que es como el secreto de esto acá. El secreto de esto es que quede con la humedad apropiada, que quede con la humedad apropiada. Lo que sí yo digo es que cuando vayan a hacer este método, el ideal es no vaya a ser grande cantidad, no haga bastante, no haga la cantidad que está ahí. Reduzca, usted va sacando y reduzca en proporciones iguales cada una de las proporciones que están ahí y hagas un experimento inicial para que aprendas a determinar la cantidad de agua, porque no hay una regla cuánta cantidad de agua le vas a echar, que eso depende de los materiales, cómo lo consigues. ¿Ya? Si tú consigues, por ejemplo, el estiércol recién, si es con estiércol recién puesto, entonces va a ser un material bastante húmedo. Entonces no tiene que echarles tanta agua. O sea, reduces la cantidad de agua que vas a echar porque el material. Pero si no lo consigues, si no regular, entonces tiene que echarle más agua. ¿Ya? Entonces todo depende de los tipos de materiales que estás utilizando y ese es el secreto para no dañar. Entonces, por eso yo recomiendo la primera vez, si te pasaste de agua y se te acabó el material, porque a veces el problema es cuando se te pasas de agua y no tienes el material seco, entonces ya comienza un proceso diferente. Ya se puede putrefactar, putrefacción y no fermentación. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Si te pasaste de agua y te descuidaste, porque cuando uno se pasa de agua y tiene material seco, le agrega material seco y busca el punto. Ahorita vamos a ver cómo se hace. En esto ocurre algo importante, que es donde a veces fallamos. A veces tú haces la mezcla y terminas. Te parecerá que está como muy seca, donde a veces la gente, ¡pum!, cometemos el error. Parece que estuviera como muy seca. Y tú te vas para tu casa, te acuestas a dormir en la noche y vas al otro día. Cuando vas al otro día, vas a notar que ya está todo húmedo. O sea, no quedó igual como cuando lo dejaste en la noche. Ya como que se homogeniza la humedad y llega así, uy, está muy diferente y está en buena proporción y quedó bien. Porque a veces cuando la gente lo prepara, lo ve muy seco y lo que viene y hace es que le echa más agua y cuando viene al otro día encuentra chorreándose el agua en el piso, cuando lo había dejado supuestamente en el punto. Entonces, todos esos detalles uno tiene que ir aprendiendo y que le sirvan a uno para lograrlo hacer. Si lo deja muy seco, se retarda el proceso de fermentación. ¿Ya? Se demora mucho tiempo. Si te pasas de agua y queda muy húmedo, entonces entra en un proceso no de fermentación, sino que pasa un proceso de putrefacción. Y entonces malos olores, llegan más moscas
y todo ese proceso. Entonces hay que tenerlo en cuenta dependiendo del material que estás usando. Entonces, como guía, se realiza una prueba del puño. Recuerda que este material, el agua, en el cual tú le estás echando levadura de hacer pan, le estás echando la melaza la tienes que disolver en agua. Depende de la cantidad que estás echando, tú debes saber que tienes que echarle poco a poco, no de una vez aquí todo el agua en un pedacito, sino que lo vas homogenizando, porque esto tienes que irle dando vuelta. Si tú ves aquí, aquí le estamos echando agua, ¿ya? Hicimos la vuelta, aquí se viene y se mezcla todo el bulto, ¿verdad? Después vas pasando material aquí, de este lado, y le vas echando agua, vas echándole agua, vas echando. Ya cuando uno tiene experiencia, ya uno, como dicen, y el agua le echa al ojo. Uno mira qué tan húmedo está, y le va echando. Y también le va agregando también la levadura con la melaza que tienes aquí y disuelta en agua. Y fuera de eso le vas agregando agua que no tiene nada. Lo vas disolviendo poco a poco. Vas echándole un poquito de esto, le vas echando un poquito de esto de acá, aquí, y sigues echando entonces material seco de acá, vuelve, le echa más agua, y así le vas echando poco agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya hiciste toda esa pila, que le fuiste echando todo esto, vuelve y lo pasas otra vez para que quede homogéneo, no le sigues echando agua, sino que cuando ya hiciste esto, esta pila de abono pasa al otro lado y le vas echando la agüita acá, así, y también le vas echando de esto. Cuando ya hiciste esto, suspende el agua, nuevamente para homogenizar todo, lo vuelves a pasar con la pala hacia acá, vas pasando para acá, y ya haces tu nueva pila. Cuando ya está aquí, échalo, entonces realiza las pruebas de puño. Tomar un puñado del material, más que todo material que está en el centro. Tú abres un hueco por acá en la mitad y sacas un puñado, ¿ya? Y lo aprietas con la mano. Si se asoman gotas de agua entre los dedos, la humedad es la adecuada. O sea, tiene que quedar que vos goticas pequeñitas, unas goticas pequeñitas, ¿ya? A veces es mejor que ni casi, o sea, que se vean unas goticas pequeñitas ahí de agua. Es cuando está en la humedad adecuada. Bueno, repito, ante tu primer experimento solo con pequeñas cantidades, porque si te pasaste de agua y no tienes material seco para echarle, no vayas a perder mucho material. Ya, esa es la idea. Ahora, si brota gran cantidad de agua al apretarla, como aquí, entonces hay exceso de humedad. Hay exceso de humedad. Y se hace necesario reducir la humedad agregando material seco a la pila. Entonces tienes que volver otra vez a ir agregándole nuevamente, pasarla para el otro lado y ir agregando un poquito de material seco, nuevamente revolverla hasta dejarla en el punto donde nada más esté botando algunas goticas, o sea, son apenas goticas de agua ahí. ¿No? Algunos recomiendan hasta que ni siquiera goticas. Pero si tú coges el puño, lo aprietas, no bota agua, y abres y notas que está seco, que no alcanzó suficiente agua, entonces tienes que humedecer más el producto. Nuevamente pasarlo y estarle agregándole agua hasta llegar al punto adecuado. Aquí lo importante es la humedad. ¿Ya? Si se pasó de agua, los poros donde debe ir oxígeno son reemplazados por agua. Entonces, el compostaje es un proceso aeróbico, donde se necesita oxígeno. Cuando echas más agua a lo normal, desaloja de los poros el oxígeno, quedando ya un proceso menos oxigenado, que pasa a ser ya más bien anaeróbico, y en el anaeróbico se hace una putrefacción de estos materiales. Ese punto es clave aquí. La humedad es fundamental, porque o si queda muy seco, lamentablemente la fermentación se demora muchísimo tiempo. Entonces, el objetivo del bocachi es un abono rápido. Entonces, la pila debe dejarse en forma de cono el primer día, protegido del agua y del sol. Hay que hacerlo debajo prácticamente de un techo mejor, o bajo un plástico o un techo donde tú tienes donde haces tu compostaje ya.
La hace en forma de cono, así como ves aquí, debe mantenerse cubierto de protegido del agua y del sol. Se deben realizar volteos. Los volteos se hacen de la siguiente forma. Primer día de preparación, tú haces la prueba del puño, que nada más salgan goticas. A veces puede parecer que está como muy seco y al otro día tú vas y la pila ya está húmeda. Entonces, ese también es un detalle que hay que tener en cuenta. Todo es la experiencia. Entonces, el primer día, ya sabes, lo dejas ahí, esa es tu pila. Es del segundo al cuarto día, del segundo al cuarto día, haces dos volteos por día. Del segundo al cuarto día, o sea, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, haces dos volteas por día, una en la mañana y en la tarde. ¿Qué es volteo? Volteo es que la pila que tienes vas pasando con la pala de aquí a otro lado acá y la pasas completamente en la mañana, ¿ya? Y en la tarde para que se oxigene. Del segundo día al, al, al cuarto día. Y del quinto día en adelante, del quinto día en adelante, le haces un volteo al día. Ya, le haces un volteo al día. Repito, el primer día tú armas tu, tu bueno, la pila en forma de cono, le haces la prueba del puño, lo dejas ahí. Al siguiente día, del segundo al cuarto día, dos volteos al día, en la mañana y el otro en la tarde. Y de ahí en adelante, del día quinto en adelante, haces un volteo diario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la pila no esté caliente, porque él comienza a calentar, ya, él comienza a calentar. Y tú lo vas volteando, él va cambiando la composición. ¿Y hasta cuándo lo dejarás? Hasta cuando ya esté a temperatura ambiente. Cuando esté en temperatura ambiente es porque ha hecho todo el proceso de descomposición. El material cambia, se nota la diferencia, que como lo comenzaste. Ahora, el tiempo es variable. En clima caliente es mucho más rápido. Es mucho más rápido. En clima frío se demora más. Algunas personas eso lo sacan en menos de un mes. En menos de un mes. Algunos 25 días, otros 30 días y así sucesivamente. Entonces, cada persona tiene su propia experiencia. Cuando ya está hecho, pues, ¿cuál es la dosis? Hortalizas de hojas, por ejemplo, brócoli, coliflor, repollo, ese tipo de hortalizas de hojas de 30 a 40 gramos por hueco, donde lo vas a sembrar, 30 a 40 gramos por hoyos. Hortalizas de cabeza, bueno, en este caso sí es brócoli, bueno, las hortalizas de hojas son las que solamente son hojas, por ejemplo, la espinaca, eh, el, la, la selga nos utiliza de 30 a 40 gramos por hoyo. Ya la hortaliza de cabeza, como es el repollo, el brócoli, el coliflor, y de raíz, como es la remolacha, como es la zanahoria, de 50 a 80 gramos por hueco. Y cuando vas a sembrar un árbol, puedes utilizar 1 kilo por árbol, 1 kilo por árbol de abono orgánico tipo bocache. ¿Por qué lo utilizan más? Por el tema de la preparación, la rapidez para prepararlo. Debido al volteo constante, como es un proceso, un proceso aeróbico, necesita oxígeno, ese volteo constante de todos los días hace que haya buena oxigenación y el proceso se adelante y lo logre sacar en menor tiempo posible. Tanto con el compost de cajones como el compost del bocachi, tú puedes mejorarlo, enriquecerlo, adaptando las necesidades del suelo. Por ejemplo, ahí tienes tu abono que ya hiciste, le puedes incorporar
calfos o roca fosfórica al 5% al compost. Cuando necesitas un compost rico en fósforo, por ejemplo, ¿ya? Roca fosfórica o calfos, lo preparas al 5%. ¿Qué quiere decir? Que podemos mezclar homogéneamente 95 partes del compost o paladas, si utilizas una pala, 95 partes del compost por 5 partes de calfos, la misma cantidad. 5, o sea, la misma cantidad de paladas, de porciones. ¿Ya? 95 porciones de compost con 5 porciones iguales en peso de calfos o de roca fosfórica para obtener un abono rico en fósforo. Mezcla homogéneamente bien y tienes un abono rico, orgánico, rico en fósforo porque ya te calfo, roca fosfórica. Igualmente lo puedes hacer, preparamos un compost para hacer un compost rico en potasio, antes fue en fósforo, en potasio. Lo preparas con el método tradicional o el compost por oxigenación o por cualquier compost que hemos estado aquí preparando. Este también igualmente al 5%, pero aquí ya tú le vas a utilizar, por ejemplo, bueno, en este de potasio puedo utilizar la ceniza. Bueno, perdón, es que este que estoy mostrando acá, me pasó, es un compost de cosechas del café, o sea, los desperdicios, la cáscara del café. La cáscara del café es rica en potasio. Si tú haces un abono con cáscara de café, ese abono va a ser rico en fósforo, en potasio también. Pero le puedes incorporar ceniza al 5%. La ceniza, la ceniza es rica en potasio. También lo puedes hacer un abono que no sea de café, que ya viene rico en potasio, el de café, de la cáscara del café, no del café, no, sino de la cáscara, de cuando la cáscara a la semilla del café, esa cáscara se puede compostear, te da un abono rico en potasio. Ahora, le puedes adicionar ceniza si quieres. Si no quieres, todavía es rico en potasio. Pero cuando consigues un abono cualquiera, bocachi o por oxígeno o por cajones, y tienes ese abono y quieres enriquecerlo en potasio, entonces 5% de ceniza, 95 partes o porciones del abono, revuélvelo homogéneamente con 5 partes o porciones de ceniza que le aporta potasio. Con el azufre simplemente es el abono tradicional que has hecho y le agrega al 1% azufre. Serían 99 partes del abono por una parte de azufre. Lo revuelven homogéneamente y ese es un abono rico en azufre. A una preparación de abono rico en nitrógeno. Bueno, podemos utilizar el estiércol descompuesto. De solo estiércol es un abono rico en nitrógeno. Que también lo puedes adicionar si lo hiciste con el método del Boccacci o por el método del otro. Le puedes adicionar también los demás calfos o roca fosfórica o ceniza y tienes un abono rico en nitrógeno, en potasio, ¿ya? Al 5% cada uno de los otros, ¿no? Al 5% de cada uno de los otros. Entonces, ahí haces la mezcla. Un ejemplo, digamos 90 de estiércol de vaca composteado ya, le agregas 5 partes de roca fosfórica, ahí te aporta el fósforo, y 5 partes de ceniza y te aporta el potasio. Entonces, un abono rico en nitrógeno, en fósforo y potasio. Bueno, pasemos
a mirar algo acá. Vamos a dejar un espacio para preguntas allí. El compost bocachi. Si quieren un más como video, pueden recurrir a mi canal en YouTube, que se llama Agricultura Ecológica NIC. Agricultura Ecológica NIC. N-I-C. NIC. Allí vas a encontrar un poquito más con movimiento y todas las preparaciones de este abono y de los demás que estamos viendo. Ahí lo pueden buscar en YouTube y ahí lo pueden encontrar. Hermano, una pregunta. Usted menciona el estiércol que finanza y usted dijo Bonigua, ¿qué? Aquí en Perú yo no lo conozco. ¿Qué es? ¿O de qué hermanito es? No lo escuché bien. Cuando usted menciona acerca del estiércol, se dice gallinaza y se puede usar la bonigua, no sé cuál era ese, o qué estiércol es ese. Espere, deje buscar audífono porque realmente no escucho bien. Se me quedaron los audífonos donde estaba. Voy a tratar de escucharlo otra vez, hermano, porque no lo escuché bien. Dígame solamente la palabra, para ver si logro. Sé que me está preguntando que estoy diciendo de algo, pero dígame la palabra, a ver si la escucho. Usted menciona acerca de dos estiércoles, la gallinaza y después dice Sí. ¿Y boñiga. cuál otro? ¿Qué es? Ya. Cuando digo boñiga me refiero al estiércol de ganado, de vaca. Listo. Otra pregunta. Al estiércol, al de la gallinaza, hay que dejar que saque todo Bueno, a mí me enseñaron que antes de usarla hay que dejarla bajo el sol, bajo sol, para que salga todo su ácido o un químico o algo que esa gallinaza para que se pueda utilizar. Sí, es lo ideal. Tratar de que ella al sol pues se desinfecte un poco más. Aunque eso depende de los lugares, ¿no? Porque depende si usted tiene sus propias gallinas. Ese es uno. O si usted la compró en un galpón, acá le dicen galpón, donde hay muchas gallinas, la gente lo consigue ahí. Ahí a veces algunos le echan formol. Ahora, el formol, es una sustancia que llega, actúa, pero se evapora, no queda allí, porque es muy volátil. Simplemente él llegó, desinfectó y se fue. No queda dentro del producto como tal. Simplemente llegó y él se volatiliza. Es muy fácil, a temperatura ambiente se volatiliza. Entonces desinfecta, pero eso lo utilizan en ciertas partes para que ese gallinaza no produzca eh, problemas de enfermedades a las mismas gallinas como tal. Entonces lo desinfectan, le echan eso para desinfectar esa gallinaza. Pero de todas maneras usted lo deja al sol, al espacio, para que se logre hacer eso y después se utiliza. Listo.
Y a ese proceso es que usted dice una gallina asesina. Podemos decirle que sí, sí. Listo, listo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir acá. Bueno, ahorita vamos a ver este compost casero, pero vamos a ver primero el compost por oxigenación. Eh, bueno, este compostaje por oxigenación, ventaja de que este no hay que voltear. Si usted vio el tema de los cajones por oxigenación, hay que voltear, aunque es una vez por semana. Es una vez por semana que usted saca el día para voltear, pero hay que voltear. Usted va a tener contacto con gases, posiblemente. Tiene que tener su implementación, su careta para proteger, su tapaboca o tapa nariz también. Si viste el compostaje por Bokashi, hay que voltear y vas a estar en contacto con gases también y te quiera voltearlo. Entonces, el compostaje por oxigenación es un método para no voltear. Algunos dicen para no estar esclavo del compost, sino se armó y se dejó. Y él solo hace todo el proceso. O sea, a algunos les gusta este otro método, ¿ya? Pero se demora más tiempo que el otro del Bokashi. Entonces, cada uno tiene sus ventajas. El del cajón, la gente dice, bueno, por lo menos un día a la semana yo tengo para eso, un día a la semana. Saco las horas o los momentos que necesito. Cuando estoy en casa, bueno, el otro sí toca todos los días tiene que estar ahí, pero entonces es más rápido, consigues el abono más rápido. Este se demora más, pero no tienes que estar ahí todo el tiempo ahí, en ese compost. Lo dejas ahí, pasa el tiempo determinado y él ya está. Entonces, este compost se debe elaborar una estructura con techo para que no le caiga agua, para proteger el cajón del compost de la lluvia también. Pero el techo debe ser transparente para que le entre luz. Este tiene que ser techo transparente, puede ser de plástico, porque no necesita que le caiga agua para que no se altere la humedad. Si algo queda muy húmedo, ya viene el proceso de putrefacción y no de fermentación. Entonces, y tiene que recibir luz. La medida del cajón, pues el cajón debe ser rectangular. Se puede en guadua o en cualquier otro material, en madera, inclusive algunos lo utilizan en tubo PVC, pero debe ser también en madera. ¿Cómo se? Bueno, debe tener una medida de 1 metro de ancho, 1 metro de ancho, 2 metros de alto. El largo sí, el que tú quieras. Lo importante es la altura y el ancho. 2 metros de ancho, 1 metro, 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Ya. Ese es el objetivo. El largo, hacia allá, lo que tú quieras. El largo que se quiera. Entonces, el largo el que se quiera. Se debe ser muy estricto en el ancho de 1 metro, debido a que si el ancho es de mayor longitud, puede afectar el proceso de oxigenación
y este compostaje no se realiza en forma satisfactoria. Se debe respetar la altura y especialmente el ancho. Entonces, en la construcción del cajón del compost, primero se procede a hacer los orificios donde se entierran las guaduas verticales. Algunas personas, estos que están aquí, los hacen de tubo PVC y lo llenan por dentro de cemento, de mezcla ya, de mezcla. Entonces queda enterrado y quedan duros, fuertes, porque son tubos PVC con mezcla dentro. Otros utilizan guaduas, otros utilizan palos gruesos, madera gruesa que entierran derecha, que esté bien enterrada y la colocan allí. Pero pues se corre con el tiempo que se pueda podrir y todo eso, mientras que con los tubos PVC, con cemento, pues eso dura ya mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, lo que se tiene que hacer es proceder a hacer los orificios donde se tienen las guaduas o los palos o los tubos PVC en cada esquina del rectángulo. Este es el rectángulo y en cada esquina van tres. Se colocan tres guaduas en forma de L. Esta es la forma de L. Véanlo aquí, de este lado y así. Entonces, aquí se entierra, se colocó una guadua acostada. Igualmente aquí se coloca la otra de este lado para que quede trancada ahí donde está. Bueno, entonces mire, se coloca una guadua aquí que atraviesa todo y de este lado la otra y aquí se coloca otra que va aquí que no se sale porque se detiene. Estos dos detienen esto aquí para que no se salga ni para allá ni para acá. Y esta de acá se detiene con esta y con esta otra, como lo ven ustedes aquí. ¿Ya? Entonces esto ya se mantiene estable. Entonces luego procede a colocar las guaduas correspondientes a lo largo del rectángulo. Se debe colocar de dos guaduas o dos material. Algunos utilizan tubos PVC. Estos sí ya pueden ir o madera. ¿Ya? Lo que usted se ingenie o consiga. Dos guaduas de posición horizontal. Aquí hemos cogido guaduas o bambú, ¿ya? Del grueso, no del delgado. Lo que pasa es que en algunos países las palabras son diferentes, ¿no? Entonces el bambú o guadua, pero del grueso. No hay un bambú, en Colombia le decimos bambú es a uno delgadito. Y a este es grueso. En otras partes a este le dicen bambú, pero es grueso. Entonces, se debe colocar de dos guaduas en posición horizontal de altura, como lo ven ustedes aquí, en la primera parte de la construcción del cajón. Cuando lo coloca estas dos aquí, entonces se instalan tres guaduas o tres palos paralelas en el centro del rectángulo. Ya, se coloca aquí en el centro del rectángulo 3. Y ya cuando tenemos esto, ya vamos a cubrir esta primera parte, llenar todo esto con el material que tenemos. El material tiene que tratar de mantener siempre, ya saben, las proporciones que hemos visto. Material rico en carbono, material rico en nitrógeno. Material seco, material húmedo. Y todo tiene que revolverse homogéneamente. Ya vimos mezclas anteriores. Entonces, la siguiente mezcla, todos los materiales en partes iguales para que quede bien homogeneizada la mezcla, ¿ya? Si conseguiste el acerrín, si tienes pasto seco, que material de cocina, que los estiércoles, sea de ganado o sea o de gallina o de chivo o de cualquier estiércol que vas a utilizar allí. Tienes que tener en cuenta todos los conceptos anteriores que vimos cuando hicimos la primera mezcla. Entonces, esta mezcla, por ejemplo, esta que hemos hecho, tiene acerrín, desechos de cocina y estiércol de pronto no tan fresco, pero sí algo húmedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a tener dos materiales húmedos acá y tenemos por eso no utiliza tan húmedo, porque aquí tiene material húmedo en partes iguales, aquí se colocó en partes iguales. Acerrín en forma de polvo,
porque el acerrín tú lo puedes moler en forma de polvo. Desechos de cocina, cáscaras y todas esas cosas, y estiércol no tan fresco, para que no dé un equilibrio, porque si esto está húmedo y esto muy húmedo, entonces va a quedar demasiado húmedo con relación a este de acá. Se tritura la mezcla. Bueno, aquí vemos esta estructura, anteriormente se pasa por esto y va quedando la mezcla acá. Entonces no debe quedar en forma licuada, ya le hemos explicado, y que debe quedar bien picado. Y entonces ahí sí vas a agregar ese material que viene ahí, como sale del molino o como lo picaste, como lo revolviste bien, como ya vimos las mezclas pasadas, y se adiciona al cajón. Se debe tener pendiente de que las tres guaduas verticales queden establecidas en el centro, depende del tamaño que tú tienes ya. Más o menos que tú puedes entrarlas en este caso, más o menos que queden a una distancia de un metro, puede ser, un metro de distancia, ¿ya? A un metro de distancia o metro y medio de distancia entre guado y guadua, de metro y medio. Entonces estas guaduas verticales estarán al final cuando el cajón esté lleno, ¿ya? Entonces tú hiciste esta primera que tienes aquí, y sigue llenando. Cuando ya esté esta, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando llenes aquí? Cuando el cajón esté lleno, entonces eso se va a sacar de ahí y quedan un hueco, otro hueco y otro hueco por donde va a entrar el oxígeno. Pero resulta que cuando llenaste esta primera parte del cajón, le colocas estas guaduas aquí. Estas guaduas están partidas por la mitad. Entonces, cada 50 centímetros colocas estas barras, se llaman barras oxigenadoras, cada 50 centímetros. Son guaduas partidas verticalmente, o sea, por todo el centro se parten y se coloca aquí para que quede a la par, quede plana en la parte de abajo para que quede bien con estas guaduas que van acá. Y cada 50 centímetros se llaman barra oxigenadora. Nuevamente, después que hiciste esta barra, entonces le colocas dos guaduas más acá, dos de este lado, dos de este y dos de este lado, y sigues llenando el material. El cajón lo vas llenando allí, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando estas barras oxigenadoras que están aquí, el material se va bajando, el material que viene aquí arriba, pues va cayendo más acá. Pero debajo de la guadua, el material no cae material y va haciéndose un espacio que va a guardar oxígeno. Pues se llama barra oxigenadora, porque ella está aquí y lo que queda aquí abajo bueno, pues comienza a adaptarse allí y va dejando eso. Entonces, ahí qué ocurre, vean. Aquí la guadua por la parte de abajo va quedando estos espacios y aquí hay oxígeno, de lo cual presenta mayor presencia de oxígeno, mejorando la actividad de los microorganismos que están. Esto es lo que va a evitar que tienes que estar volteando, porque en la volteada lo que se busca oxigenar. Acá, como no se va a voltear,
El método para mantener la oxigenación es estas cámaras de aire que se forman debajo de la guadua oxigenadora. Entonces luego se procede a formar la segunda parte del cajón, colocando las barras correspondientes al ancho y largo. Se repite el proceso hasta completar una altura del cajón de 2 metros. Y después de llenarlo todo, el cajón se procede a sacar las 3 guaduas verticales que están en el centro, quedando unos orificios, los cuales permiten que los gases, los cuales se proceso de compostaje, salgan al exterior. Este es para que salgan los gases. Usted no tiene que voltear nada de eso, usted lo dejó ahí. Entonces, este método de compostaje por oxigenación nos permite obtener abono en aproximadamente un mes, sin tener que voltear la mezcla y así quitar el contacto con los gases que se forman en los demás métodos de compostaje. En un mes, lo que usted tiene que entender es que cuando salga de allí, no esté caliente. Si está caliente, está indicando que no ha terminado el proceso de compostaje y que no está perfecto. Si usted al mes notó que ya usted metió la mano por allá y escarbó y todo, y está frío a temperatura ambiente, entonces ya se necesita. Ahora, eso varía de clima a clima. Si tú estás en clima caliente, es más rápido. Si estás en clima frío, se demora mucho. Entre más frío, más se demora. Todos esos detalles de un mes aproximado, eso es relativo. Eso es relativo a la temperatura también. Además, con este método no hay que aplicar agua, evitando formación de lisiviados. Lisiviados son el escurrimiento o el agua que sale debajo. Se evita con este compostaje por oxigenación. ¿Qué observaciones hay que tener en cuenta? Bueno, en cuanto al cajón, a medida que se va yendo el cajón, se debe de ir amarrando con alambres las guaduas en forma de L para darle mayor seguridad y soporte al cajón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también de qué tipo de material tienes aquí. Qué tan fuerte es, si son guaduas o si son madera dura o si son barras de PVC que se le ha echado mezcla interna para endurecerlo y darle fortaleza. De todas maneras se amarran las 3 para darle fortaleza, seguridad y soporte al cajón y no se vaya a abrir, ya se vaya a desparramar eso. Bueno, vamos a dar una sección aquí para preguntas de esta parte. Bueno, si no hay pregunta, entonces seguimos compartiendo el siguiente método. Biomejorador del suelo. Este método biomejorador del suelo es un compost basado en la fermentación utilizando las propiedades del calor proporcionado por la luz solar. En este método, en un lugar donde no salga sol, no sirve. O que el sol es muy escaso, no nos sirve. Tiene que dar buen sol, porque aquí lo va a hacer es el trabajo lo va a hacer es el sol. También cuando tenemos poco material de material para hacer el compost, tenemos poco y tenemos más bien es como montes, como hierbas, material así de maleza, donde hay mayor cantidad y no tengo casi material de tipo como enriquecido como en otras partes. Entonces, esta técnica evita la pérdida de nitrógeno por evaporación. Porque en todo proceso donde usted vea que sale humo, que sale como un gas, ahí va perdiéndose el nitrógeno. Es lo que está saliendo el nitrógeno perdido. Entonces, esta técnica evita pérdida de nitrógeno por evaporación
Primero, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica? Primero, pues que evita pérdida de nitrógeno por evaporación. En los demás procesos que hemos visto, en los volteos, por ejemplo, ahí hay pérdida de nitrógeno, porque ese gas que tú ves ahí, que está saliendo, eso es nitrógeno que sale ahí también, hay pérdida de nitrógeno. En el compost por oxigenación que vimos, cuando quitas las guaduas, por ahí va a salir también gas. Ahí también va a salir gas, sino que como tú lo dejas ahí, pues no te afecta porque tú no estás, digámoslo así, manipulando constantemente eso. Pero hay pérdida de nitrógeno allí. Este trata de evitar pérdida de nitrógeno y también cuando tienes escasez de material, puedes utilizar mucho la parte de las malezas, de hojas, de todo eso, ¿ya? Entonces, aquí los ingredientes son el pasto. Tú coges macanea, bueno, cortas el pasto, cualquier pasto que tú vas a utilizar. Hierbas de monte, el monte que tú tienes por ahí, todo eso lo cortas. Residuos de cosecha, cáscaras de fruta, los residuos de cosecha, sea la planta de soya que te quedó, la frijol, de maíz, todos los residuos de cosecha que tienes, todas las hierbas que tienes por ahí, los pastos. Estiércol de rumiante un poco se necesita, estiércol de rumiante, agua y fosfato de calcio, fosfato de calcio. Y un plástico negro, que es el principal elemento allí, el que va a hacer el trabajo junto con el plástico negro. El plástico negro tiene la capacidad de permitir ciertos rayos solares y concentrarlos allá y no dejarlos escapar. ¿Ya? El plástico negro evita que se salga el nitrógeno, se evapore el nitrógeno, lo evita. Entonces, ¿qué se hace? Se forma una capa de 40 centímetros de hierba, de pasto, de residuos de cosecha, 40 centímetros de alto, de ancho y largo que tú quieras, pero tiene que ser, en este caso, de altura, 40 centímetros de hierba, de pasto, de residuos de cosecha. Una capa de cáscara de fruta, ¿ya? De los desechos de cocina y todas esas cosas, lo echas ahí, de cocina, de 2 centímetros. Cuanto de 40 centímetros de pasto, hierba, residuos de cosecha, 2 centímetros de residuos de cáscara de fruta, residuos de cocina, todo lo que va quedando en la cocina, y le echas 2 centímetros. Luego otra capa de 2 centímetros de estiércol, ¿ya? De estiércol, se lo agregas allí, de rumiante. El rumiante quiere decir que no es de caballo, el equino, sino estiércol de vaca, por ejemplo. No es estiércol de gallinaza, no es estiércol de, bueno, de caballo tampoco, que no es rumiante. ¿Ves? Y una fina capa de fosfato de calcio. Es opcional, pero es bueno que la apliques. Te aporta fósforo, te aporta calcio. Fosfato de calcio. Y se lo aplicas una fina capa. Así. Las dimensiones y el largo y ancho las que quieras. Entonces, lo que vas haciendo ahí es repetir nuevamente. Después que hiciste este, repites nuevamente 40 centímetros de pasto, de hierba, de todo eso que tú quieras, lo montas arriba, le echas los desechos de cocina, 2 centímetros, después 2 centímetros de estiércol de rumiante y le echas el fosfato de calcio. Y así haces la pila, las dimensiones de largo y ancho, las que se quieran. Las dimensiones de largo y de ancho, las que se quieran ya. Luego se riega con abundante agua. Entonces se sigue repitiendo el orden de las capas hasta lograr una altura de 2 metros. Una altura de 2 metros. Luego se cubre con un plástico negro número 2. Un plástico negro número 2. Entonces ya sabe, la altura 2 metros. Largo y ancho lo que quieras. Las capas son 40 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Fina capa de fosfato de calcio. Repite las capas, 2 metros de alto, la tapas. Largo y ancho, el que quiera. Hiciste el primer día. Al tercer día se riega. Al tercer día lo riegas. ¿Verdad? Y luego lo riegas cada 8 días. Al tercer día de haberlo hecho esa pila de 2 metros,
al tercer día riegas y luego cada 8 días. Cada 8 días lo destapas. Hay que regarlo, hay que destaparlo, el plástico negro, y entonces lo mojas. Cada 8 días le echas bastante agua. ¿Sí me entiendes? Le echas bastante agua. El primer día. El primer día tiene que quedar bien húmedo. Bien húmedo. Tiene que quedar el primer día. Y después cada 8 días vuelve y le echas su agua. El compuesto estará listo cuando la temperatura baje. O sea, cuando él comienza a calentar, y eso tiene que quedar aproximadamente 2 o 3 meses, dependiendo de la temperatura. O sea, entre más calor, más rápido está. Entre menos calor, más tiempo demorará. Ahí lo importante es que cuando tú lo cojas, ya está vuelto abono, y fuera de eso está a temperatura ambiente, no estar caliente. Repito, recuerden eso, no deben de estar calientes. Una vez fui a una institución y el abono estaba hirviendo cuando lo estaban echando a las plantas, a donde iban a hacer los huecos. No, que ahí se le iba, cuando se revolvía con la tierra, pues se le iba el calor. Ellos pensaban que el calor era el problema. El problema no es el calor es el indicativo de que el composto todavía no ha sido composteado, y que haya quedado en el orden perfecto. No es tanto quitarle el calor. Ah, no, uno le quita el calor. No es quitarle el calor, es que él es el indicador de que el proceso de fermentación, de compostaje, no está hecho. Así que los nutrientes no están biodisponibles para la planta, sino está bien hecho el proceso. Hay personas que piensan es que echarle los residuos de la cáscara de cocina ahí a un árbol, piensan que ya ahí el árbol se va a alimentar de eso, ¿no? Hasta que los microorganismos no lo transformen en material ya descompuesto, completamente vuelto tierra, porque en sí ese es el proceso de compostaje. Volver los materiales biodegradables o de materiales normales de verdes, volverlo tierra. Ese es el objetivo, ese es el compostaje, volverlo tierra. Entonces, el tema es ese. ¿Qué recomendaciones se dan aquí? No utilizar hojas de eucalipto. Ese sí no se recomienda. No agregar cal. No se le agrega cal, sino fosfato de calcio. No voltear ni agregar tierra. En no se voltea, ni se agrega tierra, ni se pierde nitrógeno por evaporación de gases. Requisito: sol todo el día y todos los días. Entre más sol le caiga, mejor. Mantener la humedad en su interior y cubrir con el plástico. Eso es lo fundamental. La humedad cada 8 días, recuerden, cuando el primero se hizo, el tercer día se riega y de ahí cada 8 días. Se cubre con el plástico y sol todo el día y queda un abono vuelto totalmente polvo. Cuando termina todo eso, queda un abono. Es una capacidad para descomponer el calor impresionante. Ya, impresionante como las primeras veces que hicimos eso, yo me quedaba sorprendido cómo quedaba ya casi polvo. Pues lo que hicimos, del material que habíamos hecho ahí. Se llama biomejorador del suelo. Las dosis se utilizan, bueno, en frutal se utilizan 5 kilos por árbol. 5 kilos por árbol, pues, porque como estamos utilizando pocos materiales ricos en nitrógeno, por ejemplo, porque no se tiene muchos recursos, pero con estas dosis los frutales alcanzan a tener buena producción. 5 kilos por árbol. En hortalizas, 250 gramos por planta. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta en este proceso, Sí, hermano, yo tengo una. Eh, eh, Cuando usted dice se agrega 40 centímetros de pasto, puede ser verde, no hay problema.
después 2 centímetros y la capa de fosfato creo que fue. Una vez que yo Fosfato de termine con calcio no eso, son 2 centímetros, es una capa nada más. ya, una capa. Cuando yo termine de hacer la primera parte, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a agregarle los 40 centímetros de pasto y volver a seguir agregándole el resto? Pues, no sé si se me colgó a mí o a usted. Se frizó, hermano. Gracias, hermana, pensé que era yo. Sí, dígame porque se fue la internet. Pero sí, bueno, le repito de nuevo. Una vez que se hacen los 40 centímetros, los 2 centímetros, los 2 centímetros, se termina de hacer toda la primera capa, la primera parte. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para yo poder agregar los otros 40 centímetros de pasto, los otros 2 Eso centímetros debería ser, los 2 metros deben de hacerse el primer día. ya, o sea, yo ya debo de estar listo Claro, con con todos todos los los residuos. materiales de Listo. una vez. Todo lo que hemos Ya, visto, lo que usted va a hacer el primer día, va todo. Mm. ya, listo. ¿Y cuánto tiempo se demora? ¿Una semana era o un mes también para que ya esté listo para usarse? Depende. Si el calor no es muy fuerte, se demora mucho más. ¿Ya? Por eso habíamos dicho acá, cuando hablamos del calor, habíamos dicho, el compost estará listo cuando la temperatura baje, en el sentido de baje en el compost como tal, que debe quedar a temperatura ambiente. Aproximadamente 2 o 3 meses. ¿Ya? 2 o 3 meses dependiendo de la temperatura. Listo, gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. En las, en el material es el material de los residuos del hogar o bueno, de la cocina. No la escucho, hermana. Bueno, se le fue el audio, pues yo no la escucho, no sé si ustedes la están escuchando. No, no se escucha. En lo que ella se reincorpora, este producto se echa en la tierra antes de sembrar. Cuando uno abre el hueco, se mezcla con la tierra que se le va a echar, o la tierra que ella tiene que se le añade para enriquecerla, o cuando el árbol ya está y se le echa por encima alrededor al árbol. Hermana, depende del método que usted va a utilizar. Recuerden que nosotros hemos visto varios métodos para sembrar en huecos. Entonces, allá en el método que vimos, depende del método, usted lo utiliza. Si ya usted tiene un árbol planteado y hace días que está ahí, o hace años que está ahí, usted lo puede echar alrededor del árbol, en la sombra de la copa. O sea, el árbol, cuando usted ve el árbol, ¿verdad? Usted mira dónde está la sombra abajo que cubre el árbol y eso usted lo llena de abono alrededor. Quiere decir que ahí están raíces para absorber. A todo el ancho de la sombra. Alrededor de
toda la sombra que le, o sea, me refiero a abajo, Sí. abajo del árbol, porque si usted viene un árbol por acá y va a dar una sombra por allá lejos, eso no quiere decir que haya que tiene que estarle, sino en Por alrededor supuesto. abajo, en la parte alrededor del tronco, del tallo, ¿ya? No lo he Ahí, visto. Ah, que ok, debe ser sí, una circunferencia. exacto. Ah, ok. Gracias, hermano. A ver si Los ahora otros Nicolás, sí. buenas métodos noches. lo tienen que hacerlo como lo vimos los otros métodos de sembrar árboles, que lo vimos ahí donde se utiliza el abono, se utiliza ese. Yo tengo una duda, profesor, a ver si ahora sí se me escucha. La capa que lleva de desechos de 2 centímetros, ¿hay alguna limitante? Como por ejemplo, se le puede echar cebolla, se le puede echar cualquier material de desecho, de frutas y Sí, lo verduras. único que no se debe utilizar es hoja de eucalipto. Ok, esa es una. Y la otra, usted dijo que no se debe usar cal, no se debe usar tierra, no se debe voltear, pero ¿qué otra cosa me falta? No, eso. No se debe Nada usar más. cal, no se debe voltear. Sí, porque Ok, ese es para no voltear, ok. Y no tierra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no tierra. gracias. Porque ahí no van a utilizar microorganismos como tal. Ahí Gra- es puro la acción del sol, es la que va a provocar todo. Gracias, Hermano profesor. Nicolás, buenas noches. Hermano Buenas Nicolás, buenas noches. noches. Hermano Nicolás, una consulta. Si uno quiere preparar, por ejemplo, en esos cajones tipo madera, porque, bueno, no cuento con un campo así, pero sí puedo contar con esas cajas que son cuadrados de metro y medio, como un cuadrado. Si quisiera preparar un compost, o sea, casero, o sea, en casa, ¿cuánto necesitaría tendría que echarle tierra, las cáscaras, las frutas? Bueno, vamos a ver un método que se llama compost casero. Ujú. Pero entonces primero estoy terminando los compost, digamos, como para fincas, como para ranchos, donde tienen más material. Después entraremos a hacer los compost en casa, como para personas que viven en la ciudad. Ajá. Entonces, esa es otra clase que vamos a ver más adelante. Ah, o sea, a la próxima clase se vería ese compost. Posiblemente, si termino todos los compost que me faltan, iniciaríamos con compost casero, sólido. Ay, no es el mismo No tratamiento sé que el si que lo se daré en hace la cuando se próxima hace. clase. Entonces no es el mismo tratamiento que se hace cuando es en campo, ¿no? No la escuché bien. No es el mismo tratamiento que se hace cuando se tiene campo abierto, ¿no? El compost, son diferentes. Pues sí, el compost casero es como para hacerlo a nivel de casa, que hay gente que va a sembrar en su casa tomate, repollos que tienen en el patio, algunas cositas pequeñas, que no van a ser grandes cultivos. Entonces podemos utilizar recursos que tenemos en la casa para hacer el abono. Ok, profesor, muchas gracias. Mm. Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Alguna persona que desee orar lo puede hacer? Si quiere yo Buen oro, día. pero Bueno, le dejo la Para hermana normal. Sara Piri. Sí puede hacerlo, vamos hermano. a ver. Sí, vamos a orar. Cariñoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, agradecidas estamos, Señor, agradecidos
porque nos permites que esta clase se pueda, Señor, desarrollar en armonía, en libertad aún, Señor, para poder aprender toda la sabiduría, Señor, que tú has dejado para que podamos cultivar nuestros productos y también ser para otros bendición. Señor, ayúdanos, abre nuestras mentes, que podamos grabar, que podamos entender la instrucción de nuestro profesor. Y agradecidas también estamos, Señor, porque Él da su tiempo, Señor, su esfuerzo para enseñarnos. Bendice a su familia, bendícelo a Él, bendice a cada uno de los miembros de este grupo, Señor, y que podamos aplicar todo esto que tú nos estás enseñando por medio del profesor, para que muy pronto, Señor, podamos tener nuestros cuerpos más sanos, poder también ser una bendición, y sobre todo, Señor, verte muy pronto en las nubes de los cielos. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús, te lo agradecemos todo. Amén, Padre. Amén. 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 Gracias y bendecida noche para todos.